Para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Yo quiero hablar acerca del mayordomo. El mayordomo es la persona encargada de atender los negocios de su Señor. Tiene la responsabilidad de cuidar, proteger, administrar los negocios de su Señor. Él es el encargado de la empresa y de todo lo que su Señor tenga. Según el Antiguo Testamento, tenía mayordomo Abraham, de acuerdo a Génesis capítulo 2. José fue mayordomo también. Bob tenía también mayordomo. El rey David también tenía mayordomo. De acuerdo al primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 3. Ezequías, el rey, en segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 18, también tenía mayordomo. En el Nuevo Testamento, los vocablos griegos, epitropos y aiconomos, encierran una misma idea de administración, superintendencia, control de asuntos domésticos y servicio en el bien del amo. Epitropos en Gálatas capítulo 2 se traduce tutor, pero en Mateo capítulo 20 verso 8 es un sinónimo exacto de oikonomos. La palabra se destaca de los deberes de los mayordomos, el pecado de emplear lo del dueño en los intereses propios y los importantes de aprovechar el momento. Pablo escoge la misma figura en relación con su ministerio y el de su compañero y el obispo de los obispos, subrayando que la virtud primordial del mayordomo ha de ser la fidelidad ante su propio Señor e incluso el tiempo, el talento y las posesiones. O sea, el mayordomo no solamente está para cuidar lo que el jefe le pone, sino también la responsabilidad de parte de él de cuidar y atender completamente todo lo que pertenece a su amo y a su jefe. Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de un total control de las cosas de Dios en la mano nuestra. Nosotros tenemos en las manos lo que Dios nos ha dado y nos ha encomendado. Pero hay otra parte de la mayordomía, y aquí es que me quiero detener. Los bienes suyos pertenecen a Dios y a su reino. Y no estamos hablando del reino simplemente de aquí, de la tierra. Estamos hablando de la tierra y de la eternidad. Dios es nuestro Señor y nuestro amo, y ha entregado en nuestras manos posesiones. Tomamos esas posesiones y estas posesiones que Dios nos da, nosotros como mayordomo la administramos para la gloria justa de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos una referencia tan poderosa a esta forma de mayordomía en la vida de nosotros en cuanto a lo que nosotros somos y cómo nosotros vamos a entregar al pueblo, a la necesidad y a la obra de Dios esta mayordomía. La palabra sadak, ser recto, tener razón, ser justificado, ser justo. Este verbo que aparece menos de 40 veces en el hebreo bíblico se deriva del sustantivo sedek. No hay mejor lugar para entender el problema del sufrimiento de los justos que Job, donde el término se encuentra 17 veces. Note que esta palabra que he mencionado aparece 40 veces en el Antiguo Testamento para denotar justicia, pero una justicia en cuanto
a la corte, a un juez y a los procesos judiciales de la vida. Es poco frecuente en los demás libros. La primera vez que hallamos es en Génesis capítulo 38. Aquí Judá admite que Tamar era justa. Era justa porque esta mujer se había llegado a él porque él no quería darle descendencia después de haber la muerte de su esposo. En su demanda, más justa es ella que yo, porque no lo ha dado a mi hijo Sela. Judá tenía que entregar a Tamar a su hijo Sela porque el esposo de Tamar había muerto. ¿Sabe lo que ella hizo? Se disfrazó de prostituta. El hombre fue y frecuentó a una prostituta y él le dijo, ¿qué te puedo dar? Y le dijo ella, no, dame una prenda tuya. Y él le dio unos brazaletes. Y ella quedó embarazada. Ella tenía que ser apedrada y tenía que morir. Entonces, porque le dijeron, ¿cómo es que tú cometes ese pecado? Ella dice, un momento, el dueño de este brazalete es el padre de este niño. Cuando buscaron, se dieron cuenta que Judá era el dueño del niño, el padre del niño, porque era el dueño del brazalete. Entonces a ella no le podían hacer nada. ¿Y qué dijo él de Tamar? Tamar es justa. Y esa es la palabra Shadak que encontramos aquí hablando de justicia. El significado básico de Shadak es ser recto o justo. Es un término jurídico que involucra todo el proceso de justicia. Dios es justo en todas sus relaciones y comprobado con Él. Ningún ser humano es justo. ¿Será el hombre más justo que Dios? Job capítulo 4, verso 17. En un sentido derivado, una causa puede considerarse justa cuando todos los hechos indican que el acusado va a ser exonerado de todos los cargos. Isaías desafió a las naciones al presentar testigos que pudieran comprobar que su causa era justa, que se presenten su testigo y que se justifiquen y que escuchen y digan, es verdad. Isaías capítulo 43. La justicia encontramos en muchos hombres, pero hay en tantos sistemas políticos y judiciales en nuestros países y en el mundo que no hay justicia, que la gente no aplica ni un comino de justicia por la maldad que encontramos en el corazón del hombre. Job se preocupa por su causa y la defendió delante de sus amigos. Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de pagar a mi juez, que estaba hablando de Dios. Job capítulo 9, verso 15. Shadak también puede denotar el resultado del veredicto cuando el justo es declarado justo y justificadamente exonerado de todos los cargos. Ese término es interesante. Vuelvo y repito, 40 veces lo encontramos en el Antiguo Testamento. Job creyó que el Señor finalmente le vindicaría en contra de sus opositores. Job capítulo 13, verso 18, en su modalidad causativa, el significado del verbo destaca con aún mayor claridad el sentido de un pronunciamiento jurídico de inocencia. Cuando haya pleito entre vosotros y acudan al tribunal para que lo juzguen, absolverán Shadak al justo y Shadía y condenarán al culpable. Deuteronomio capítulo 25, verso 1. Los israelitas tenían la responsabilidad de mantener rectitud o justicia en toda la esfera de la vida. Cuando el sistema jurídico fracasado debido a la corrupción, los malvados fueron falsamente justificados y a los pobres se les robó la justicia con cargos inventados. Eso pasa en la República Dominicana. Hay un sistema en la República Dominicana tan corrupto y tan injusto que se escribió una ley donde a todos los políticos tenían que declarar su dinero, su riqueza, o lo que tuvieran o no tuvieran, su patrimonio. Nadie lo ha hecho y nadie ha ido a prisión, aunque el código de ley dice que le tocaba prisión, porque es un sistema injusto. Un hombre se roba una gallina y lo meten 25 años de prisión, pero uno se roba todo el arca del Estado y le dan honor y gloria y pleitesía porque no hay justicia. A esta justicia se refiere aquí esta palabra en el comienzo. Sin embargo, aseguró Israel algo interesante en este proceso de justicia.
ser recto, tener razón, ser justificado por lo que Dios ha hecho y hará con su pueblo. Pero es interesante notar en el marco de esta justicia, marcada por las Escrituras, marcada por la palabra de Dios, impregnada en nuestro corazón y en nuestro ser, que también existe otra palabra de justicia que aparece 157 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra es sadik, que es casi la misma palabra. Lo interesante de esta palabra, que aparece 157 veces, la justicia significa el dar. Es diferente. Ya no está hablando de un término jurídico, está hablando de un término de dar, de obsequiar, de ofrendar. Y aunque es la misma palabra que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, el emosuni, se refiere simplemente a dar. Solamente 40 veces aparece para ser un término jurídico y 157 veces aparece para dar, para ofrendar. ¿Por qué? Porque Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Y Jesucristo nos enseña a nosotros que para ser verdaderamente justo tenemos que ser dadivosos. Tenemos un problema en nuestra cultura. Una cultura, yo le llamo, que no sé si viene de los españoles, de nuestros indios taínos en la República Dominicana, de los aztecas, de los incas, de los mapuches, no sé de cuál indio es que viene esta maldición de la miserable acción del hispano, no sé de dónde viene, que aún estando en Cristo y recibiendo la palabra de Cristo, tenemos esa actitud miserable de no ser dadivoso. Denle un aplauso al Señor. Aquí está el problema. Estamos hablando de mayordomía. Dios te da a ti como mayordomo de Él el poder y la responsabilidad de deslegar y de dar y de ministrar los bienes que son de Dios, que están en tu poder. Oiga lo que estoy diciendo. Los bienes que son de quién? De Dios, que están en tu poder. Es interesante notar lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ponga atención: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forasteros y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? ¿No tiene lo de la India? ¿O en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondió el rey y le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El verso 41 comienza con un reto que yo no lo entiendo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me vestisteis, no me recogisteis, tuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Lo que yo no puedo entender, cómo Dios condena a la persona por no hacer estas cosas. Aquí no dice que eran adúlteros, que eran pecadores, que eran asesinos, que eran criminales. Aquí dice que no eran generosos. Y la palabra original es que no eran justos. Y solo los justos heredarán el reino de los cielos. Amén. Pero la justicia tiene que ver con el dar. El Emosune decía que cómo puede ser una persona justa si no es generoso. Es imposible. Cuando nosotros intercambiamos y hacemos trueque, hacemos pacto y damos dinero por pacto y damos dinero por trueque, te voy a orar y tú me das, y te voy a vender esto y te voy a dar aquello, y empezamos a hacer trueque. Ese es un problema grave que tenemos en la iglesia de Jesucristo, porque estamos comprando. Nosotros no podemos comprar nada religioso, nosotros no podemos comprar ningún amuleto. ¿Cómo puede ensancharse el reino de Dios en el mundo cuando usted, que es justo, no aplica la verdadera justicia trayendo los diezmos y las ofrendas? Por eso yo entiendo ahora, cuando leemos en Malaquías, que el Señor dice: maldito con maldición. Oiga lo que dice Dios. Con razón no maldice. Es que esa es la antesala del infierno, la maldición que nos está dando. Es la única parte en la Biblia que por causa de no dar, Dios maldice. Pero nosotros acabamos de leer en estos versos que a lo de la izquierda, ¿cómo le llaman? Maldito también. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que si usted no aplica la verdadera justicia, usted está bajo la maldición del Eterno. Quien maldice no es el hombre, el que maldice es Dios. ¿Cómo podemos llegar a esas mujeres en las Indias, a esos niños en la India? ¿Cómo podemos llevar a México la palabra? ¿Cómo podemos ir a El Salvador? ¿Cómo podemos ir al mundo? ¿Cómo podemos ir alrededor de la vecindad sin la aportación de la administración como mayordomo que Dios le ha dado a usted? Usted es el mayordomo, por lo tanto usted es responsable, porque usted es el mayordomo y Dios le dio a usted la capacidad de ministrar los bienes que Dios le ha dado. Y le voy a decir algo: nosotros ponemos todas las excusas habidas y por haber para no diezmar. No haga eso. Si toma el diezmo y aunque sea prestado, tiene que pagar la quinta parte cuando lo trae después. Dios es tan exigente con eso. Pero la gente, hay que hablarle políticamente correcto. ¿Qué es políticamente correcto? Que yo le digo a usted: no traiga el diezmo, que es un 10%, y usted no tiene que diezmar, no hay problema, pero después le voy a decir del 50% de lo que usted tiene. Porque la gente quiere oír una palabra políticamente correcta. No. Usted no tiene que traer su casa, ni su automóvil, ni su riqueza a la iglesia. Dios no dice eso. Dios le dice: tráeme el diezmo y ya.
lo que usted tiene que traer. Si usted es justo. Pero si usted no es justo, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Aquí no encontramos que cometió asesinato, que mintió, que fue chismoso. Simplemente no fue un buen mayordomo. Simplemente no fue un buen administrador de los bienes. Oiga lo que le voy a decir, porque la Biblia no se equivoca. Cuando la Biblia dice maldito con maldición, y la gente que en esta iglesia o fuera de la iglesia, porque están escuchando en la radio, no creen en el diezmo, tienen la maldición de Yahvé encima. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué quiere que te diga? Políticamente correcta, te voy a decir: no, hermano, no te preocupes, eso fue en el Antiguo Testamento, que Jesucristo, que Dios dijo eso. Pero como en el Antiguo Testamento no te diezmo, entonces a mí no me va a caer esa maldición. Bueno, pues, mira bien tu Biblia. Vamos a ver si te lo encuentro, porque tal vez yo estoy equivocado. Y voy a buscarlo, a ver si lo encuentro. Si Dios me ayuda a encontrarlo. Y a ver qué dice. Mateo 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Entonces, cuando la gente te diga a ti que no tenga el Nuevo Testamento, eso es mentira del diablo. El diablo que te está poniendo eso para que Jehová te maldiga. Y lo más grande que puede tener un hombre o una mujer es la maldición de Jehová. Ay, pastor, pero tú estás predicando para que la gente tenga miedo y bien. No, estoy predicando para que te arrepientas y para que te libres de la maldición del diablo y para que pueda irte al cielo y para que pueda heredar la bendición de Dios sobre tu vida. Y por eso los hispanos tenemos tanta maldición económica y tanta decadencia. Y no importa todos los gurús que han venido, que te han hecho pacto, te dan $10,000, $15,000 y da tu casa, siempre va a vivir miseria. Siempre va a vivir miseria. ¿Saben por qué? Porque los ladrones vienen, porque dice la Biblia: reprenderé al devorador por ti. Y cuando tú no lo haces, Dios te manda un devorador para que acabe con tu finanza. Y siempre seguirá en miseria y en problemas económicos, porque está bajo la maldición de Yahvé. Fue él que la pronunció, no fui yo. Pero nadie quiere oír ese tipo de mensajes, porque hay que acomodarlo a la gente, hay que hacerlo sentir bien. Yo no lo voy a hacer sentir bien, porque yo no puedo permitir que Satanás siga acabando con usted. No importa que yo venga aquí y le reprenda al diablo, y reprenda a los demonios, y le unge, no te la sé, y le unge con todo el que aceite aquí. Si usted no hace lo que tiene que hacer, no sirve. No sirve. Somos oidores, pero tenemos que ser hacedores de la palabra, de lo que dice Dios. Y le voy a decir algo: si usted no diezma porque dice que no le alcanza, usted hace a Dios mentiroso. Porque entonces Dios es mentiroso. Porque el Dios es el que dice: probadme en esto, si no verá que abriré ¿qué? La ventana de los cielos. Ahora, yo no voy a aceptar eso que dice Dios, porque me está tocando mi Dios. Mi Dios, el dinero, el Dios Mamón. Como toca al Dios Mamón, que es nuestro dinero, nosotros no lo hacemos. Pero yo quiero decirle esto. Entonces, ¿por qué usted cree que se va para el cielo? Yo no entiendo. Si usted cree que se va para el cielo, sí, yo creo que voy para el cielo. Yo tengo fe que voy para el cielo. Yo tengo fe que Dios me va a resolver mi problema. Yo estoy confiando. Pero cuando le toca traer el diezmo, usted dice: espérate, eso no está en el Nuevo Testamento. Espérate. Dios sabe y Dios conoce que yo tengo otras necesidades. Tú le estás diciendo a Dios: usted es un cumplido, usted es un falso, usted no funciona, usted no me ha cumplido a mí, por eso yo no le voy a dar a usted lo que le corresponde. Dios no es como el sistema que tenemos. Cuando usted trabaja, ¿sabe lo que hace el gobierno? Le saca el 15 o 18% de pensión y le saca el impuesto, y usted llega a la casa con un 63 a 65% del dinero que le paga.
¿Por qué el gobierno no le dice, te voy a dejar el cheque entero y después de tu haber contado devuélvelo? Porque el gobierno no cree en usted. No importa que usted sea pastor, porque tampoco cree en usted. El gobierno dice, dame lo mío primero. Pero tú sabes lo que hace Dios, lo generoso que Dios, te da el cheque entero, te dice, tómalo. Ahora yo espero que tú me des lo mío. Yo no quiero que tú me des un 90%, ni un 30% como hace el Estado. Yo quiero que tú me des a mí el 10%. El alto costo de la vida sigue subiendo todos los años el 2%. Y Dios nos viene y te dice, oye, subió el alto costo de la vida, hay que subirle ahora un 10.2. Vamos a subir un 11%. Vamos a subir un 15%. La Biblia no dice eso. La Biblia dice el diezmo, aunque esté el alto costo de la vida como esté. ¿Cuál es el misterio de eso? Usted tiene $1 y usted diezma ese 10 centavos. Hay un misterio que cuando entra en el arca de la iglesia, yo no sé qué es lo que sucede con esos 10 centavos. Rafael me contó un testimonio que me puso más alegre que perro con 2 colas. Cuando nosotros estuvimos en Zacatecas, se quemó la camioneta. ¿Cuándo vieron cuando se cogió fuego? Yo pensaba que la hermana Morena no caminaba ni brincaba. Cuando salió de esa carretera, ya la hermana Morena estaba del otro lado. Digo, oh. Oye, yo pensaba que la hermana Morena estaba tranquila. ¿Qué te acuerdas, Rafael? Que no se movía. La hermana Morena salió primero que nosotros. Y eso que yo sí cojo. Y la hermana Morena ya estaba del otro lado cuando comenzó esa camioneta a coger fuego. Y cogió tanto fuego que Rafael dijo, ya esto hay que dejarlo, ya esto no sirve. Ya esto se acabó. Ya. Y estábamos buscando ir para Zacatecas con otra van, porque ya se había acabado. Ya dijimos, ya esto no tiene arreglo. Todos los alambres en la parte del motor, todo quemado, completamente quemado. Teníamos un extinguidor ahí y pudimos apagar el fuego. Pero algo sucedió. Los caballeros recolectaron $350. Escúcheme bien, para arreglar esa camioneta en Zacatecas. En esa camioneta están recogiendo más de 12 personas para ir a la iglesia de Carrillo Puerto para el culto. Con $350 que yo, si no me daban $5,000, no arreglaba esa camioneta. ¿Cómo se pudo arreglar? Cuando Rafael me da el testimonio, digo, ¿cómo se pudo arreglar con $350? ¿Cómo usted puede explicar eso? Simple. Que el dinero, cuando viene de parte de Dios, a la mano de Dios, se hace milagros y maravillas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el dólar misionero ha regalado tantos miles de juguetes a los niños en diferentes partes del mundo, inclusive en la India, con $1 que usted ha dado? Y cuando nosotros vamos con los misioneros que vamos, a los sitios que vamos, me han dicho a mí, pero Andrés, ¿pero cómo ustedes gastan tanto dinero? ¿Y de dónde sale ese dinero? Le digo, de $1 que dan los hermanos de la iglesia, $1 misionero. ¿Con $1 ustedes hacen todo eso? Le digo, sí. Y sobra para comida, y se le dan a veces 5 Happy Day en un lugar, 300 a 400, a veces 500 niños, dependiendo. ¿Cómo puede ser? Porque cuando llega el dinero dado con amor hacia la obra de Dios, no se detiene. Entonces, ¿a dónde qué pasa? La bendición no es que la iglesia no tenga bendición, no es eso. Lo que me preocupa es usted. A mí no me preocupa la iglesia. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. A mí no me preocupa la iglesia. A mí me preocupa usted. Porque la iglesia de Jesucristo no la detiene nadie. Y por último, al último que Dios envía, hasta el diablo trae la ofrenda aquí. ¿Sí? Así es, porque la obra de Dios no la detiene nadie. Mi preocupación es usted. Como pastor me preocupo porque las cosas no saldrán bien. ¿Tú sabes lo triste cuando, oye, un pastor ve que un hermano pierde su casa o no tiene para pagar la renta y tiene que irse para otro lugar, o que tiene que quedar homeless, o que ya le van a quitar su automóvil y no tiene un automóvil para ir a su trabajo? Usted no ha vivido eso, porque no todos los hermanos van a llegar donde usted, pero llegan donde mí. Pastor, tengo este problema y eso turba a uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé cómo vamos a hacer. Vamos a buscar la manera, vamos a resolver el problema. David Gutiérrez puede ser lo que él sea. Le dije, puede ser lo que sea. Pero hay una cosa que tengo que reconocer en David.
Hay hermanos aquí que se le han quedado a pie, sin carro, con problemas, y yo he ido donde él, y yo dame un carro para fulano y se lo da. Se le rompió el motor a fulano, vale $2,000, no tiene dinero, dáselo tú. Ok, tráigalo para acá, pastor, yo lo voy a arreglar. Independientemente de su carácter y de lo que sea, tengo que reconocer eso. Y tengo que reconocer muchas otras cosas que usted tiene. Pero cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de la cabida, de dar, de obsequiar, de ayudar al prójimo, de extender la mano. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? Nosotros hemos sido viciados, hermano. Viciados a la compra de los aspectos espirituales. Ese es el problema. Cuando se le ofrece a la gente sanidad, milagro, a los solteros aquí matrimonio, la gente da. Así, esa no es la motivación de dar. La motivación de dar, usted da porque usted es justo. Usted da porque usted es justicia. Usted da porque usted sabe que es su deber, que no tiene nadie que decirle a usted que tiene que darlo, sino que usted sabe que es el mandato de Dios para hacerlo en el nombre del Señor. En una ocasión había una familia que dijo, y todo surgió por algo simple. Teníamos un asistente y yo venía saliendo de la oficina. El asistente iba frente a mí y había una servilleta, un Kleenex, una servilleta, un Kleenex tirado en el piso. En ese entonces la persona que limpiaba la iglesia estaba limpiando todo el patio, iba a comenzar el servicio, estaba limpiando y lo llamó y le dijo, ven, recógeme este papel, estaba el papel ahí, recoge ese papel. Y le dijo, yo estoy limpiando aquí, cuando yo termine, entonces me toca ir adentro del santuario y yo limpio el santuario. Y dice, no, venga y recójame ese papel. Él no sabe que yo estoy detrás de él. Y mientras yo estoy viendo la acción, yo estoy aquí parado, ahí estoy parado, y estoy viendo la acción, yo digo en mi corazón, ¿cómo yo puedo tener un pastor asistente así cuando yo no soy así? Yo no soy así. Yo vengo a las 7 de la mañana, y tú sabes todas las veces que yo le he dado la mano a usted, que yo he metido la mano en ese baño sacando, para que lo sepa. Digo, me he lavado la mano, ¿entiendes? Pero he metido la mano y usted no lo sabe. Si usted lo sabe cuando me da la mano, si usted ni siquiera se imagina que ya yo metí la mano ahí adentro. Y yo voy a esperar, porque soy el pastor, a que llegue un diácono y que, que el diácono venga y lo destape. No voy a esperar a ningún diácono. Yo tengo que resolver. Y yo soy el pastor y yo lo hago. Y entonces eso no me gustó. Entonces, ¿sabes lo que yo le dije a esa persona? You fire. Se me quedó mirando. Me dijo, ¿usted no me puede votar? Digo, claro que sí. No, que yo voy al consultorio, vaya al consultorio, aquí el pastor soy yo. Y todos los empleados tienen que estar bajo mí. Porque el único empleado que tiene el consultorio se llama Andrés Hernández. Los demás están debajo de mí. Esa es la regla en todas las empresas. Y aquí también. Así que you fire. Y vamos a hacer una reunión no por el consultorio, no, vamos a traer todos los líderes al 40 que vienen. Y le dije, usted tiene que decir algo de mí, dígalo aquí, porque yo sí voy a hablar de ti ahora mismo. Y no te lo voy a mandar a decir con nadie, te lo voy a decir delante de todos. No, yo no tengo nada que decirte, gracias, ahora me toca a mí. Y le dije, usted se va. Hicieron una campaña y empezaron a buscar a todos los que eran ciudadanos americanos, porque ellos sabían, a los que diezmaban, a los que daban, y fueron uno por uno a decir, vamos a conocer una iglesia, vengan con nosotros. La misma historia. Nosotros no creemos en viejo, ustedes están dando dinero, y ahí con nosotros usted no va a dar dinero, porque nosotros vamos. ¿Está bien? Y me llegó un hermano y me dijo a mí, pastor, a mí no me llamaron porque yo soy mojado. Digo, no, a ti no te van a llamar, tú eres mojado, tú te quedas aquí, déjamelo mojado a mí, no importa. Yo me quedo con lo mojado. Yo me acuerdo que en ese momento hasta estuvimos mojados, ancianos, diáconos, todo casi entró en la iglesia los mojados. Yo creo que el único legal era yo. Y se burlaban de nosotros porque decían, el pastor Andrés se quedó con los mojados. Pero pasó algo. Llegó un hermano que se encontró con uno de esos hermanos y le dijo estas palabras.
Y todavía la iglesia, la senda existe. Y él le dice, ¿y por qué tú dices eso? Porque yo me llevé toda la gente que diezman para que se cierre esa iglesia. Así mismo digo. Me llevé toda la gente de la iglesia que diezma, uno por uno, para que se cierre esa iglesia. Entonces el hermano vino donde mí y me dijo, pastor, ¿y qué vamos a hacer con la finanza? Digo, nada. ¿Cómo así? Digo, no, porque al que nosotros le servimos a Dios. ¿Cuál es el problema? Eso no es el problema. Yo voy a seguir pastoreando como quiera, porque yo no lo estoy haciendo por dinero. Cuando lo haga por dinero, entonces me hubiese ido con ellos. Pero como no es por dinero, yo lo hago por pasión, porque amo a Cristo. Y no voy a hacer eso. Pero miren lo que hizo Dios. Estamos orando. Y se acerca una señora, una americana. Y me dice, ¿quién es el pastor de tu iglesia? Pues yo, Andrés Serrano. Me dice, yo tengo un aparato y yo me di un aparato y con este aparato yo creo que ahí se puede poner una torre. ¿Una torre de qué? De teléfono. ¿Oh? ¿Y cómo funciona eso? Me dijo, mira, en esta torre de teléfono te vamos a pagar $2,000 mensual y poner la torre ahí y ya tiene en ese espacio. Nada más necesito 200 pies. Yo calculé. Digo, ok, 200 pies está bien. Fui al consistorio, el consistorio aprobó. A los 3 meses me mandan una carta y me dicen, Andrés, lo que tú firmaste dice que nosotros tenemos que estar 30 años ahí, pero podemos cancelarte en 30 días, pero tú para cancelarnos nosotros tienes que ser 30 años. Le digo, oye, pero esta gente firma papeles a favor de ellos nada más, porque yo sí tengo que estar con los 30, pero ellos con 30 días me dicen te cancelo. Digo, está bien, quizás en 2 meses, pero después de los 2 meses llega otra persona y me dice, oye, yo tengo una idea para ti. Digo, ¿cuál? Me dice, ¿qué tú crees si te compro la renta, no la tierra, la renta por $200,000? Y yo pensé, oye, esto es mucho dinero. Yo estaba loco por buscar un machete y arrancar el brazo para firmar el papel. Yo dije, esto me lo mandó Jehová en esta condición, en este momento. Pero después yo pensé, estaba yo analizando. Y me fui analizando con la persona. Y me puse y le digo, no, si me dan $500,000. ¿Cómo va a ser? Digo, no, eso es lo que vale $500,000. Pero yo no sé tampoco que eso vale $500,000. Yo estoy tirando al aire. Y después viene de allá para acá y me dice, no, te vamos a dar $450,000. Digo, ¿dónde firmo, por favor? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? La iglesia entonces se mantuvo con $450,000 que teníamos en el banco, porque pensaban que la iglesia se iba a cerrar. ¿Cómo la ven? Eso es Dios. No depende de usted, depende del Altísimo, depende de Dios. Lo que me preocupa a mí es que usted no cumpla para que se maldiga, no para que dé el dinero. Eso no es el problema. El problema es la enseñanza hacia usted a que sea una persona bendecida y que no busque caminos cortos para decir yo no puedo diezmar porque se me presentó este problema, porque no me alcanzó aquí. No puede decirle eso a Dios. Oiga esto. Dios habla con David y le dice, tú no me vas a construir templo a mi nombre. No me lo va a construir. No me va a construir templo. Porque tú has sido un hombre que ha derramado mucha sangre. David se reúne con los ancianos de Israel en primer libro de Crónicas, capítulo 29, y le dice, a Salomón mi hijo ha escogido Dios para construir el templo. En el verso 3 dice, por cuanto tengo afecto en la casa de mi Dios, yo tengo en mi tesoro particular el dinero de David. Fueron $4 trillones en oro nada más. Lo llevó. Lo que yo me puse a pensar fue, ¿cómo puede ser que este hombre, que su hijo va a ser el rey, lo deja sin dinero? Tenía que darle dinero para perpetuar el reinado de su hijo. Él no pensó así. Él sabía que Dios lo había escogido y da el dinero a David. Ni siquiera la herencia del hijo se lo dejó.
da la plata, da la piedra preciosa, toda la riqueza de la vida dio para el templo. El primer libro de Crónicas, en el capítulo 1, verso 15, le dijo los contadores a David, a Salomón. ¿Sabe lo que le dijo? Salomón acumuló, escuche bien, oro como piedra y plata. Era tanto el oro, óigame bien, era tanto el oro que acumuló que no se podía contar. Hasta el día de hoy, escúcheme bien, no existe nadie en el mundo que haya tenido dinero que no haya podido contar. Nosotros sabemos lo que tiene Bezos, el fundador de Amazon, 167 billones de dólares, el hombre más rico del mundo ahora. Lo que tiene Carlos Slim, lo que tiene Warren Buffett, lo que tiene Bill Gates, todos los multimillonarios, todo el que tiene dinero y puede contarlo. El dinero que tenía Salomón, dice la Biblia, que no habrá hombre más rico ni antes ni después de él. Tú sabes lo que tú tener dinero que tú no puedes contar, que los números de la matemática se terminaron en el infinito cuando la matemática no tiene fin. No se pudo contar. ¿Cómo fue que Dios le dio a Salomón tanto dinero? Bueno, simple, porque su padre lo dio todo a Dios. Eso fue todo. Su padre le dio todo a Dios. ¿Cuál es el problema suyo y mío? Que la educación de los muchachos, que la educación de los muchachos, que la educación de los hijos, que la educación de los hijos, que la educación y que la educación. Bueno, y es verdad que uno tiene que preocuparse en eso. Bueno, yo nunca me preocupé por eso. Y yo me acuerdo que en una reunión me dijeron a mí, cuando tus hijos vayan a estudiar, tú vas a tener problemas. Porque hay gente que te da consejos. Tú no tienes que darlo todo a la iglesia, tú tienes que guardar algo para ti. Bueno, ya él fue aceptada en Western Theological Seminary, que le va a costar como $70,000. Y me van a pagar la beca. Entonces, ahí está. Todo lo que yo sembré del otro lado, me lo están devolviendo del otro lado. Eso es simple. Eso es simple. Dios es así. Dios no se queda con nada de nadie. Yo nunca he estado sin techo, sin abrigo, porque por lo menos viví 3 años aquí en el Beacon de la iglesia, así que yo he estado sin techo nunca. Porque Dios nos ha llamado a ser generosos. Pero cuando tú doblas la mano, Dios no le entiende tampoco. El que cierra el oído al clamor del pobre, él clamará y no será oído. Hay personas que lamentablemente van a sufrir decadencia económica el resto de su vida hasta que no cambien el rumbo de su conducta. Primeramente siendo generoso. Cuando tú sacas como la viuda, que Elías le dijo, prepárame a mí primero, dame a mí. Oye, pero ¿cómo puede ser que yo vaya a una hermana y le diga, hermana, usted tiene un niño recién nacida y tiene que comprar su leche? No compre la leche, tráigalo para mandarlo a la India. ¿Tú sabes lo que me van a decir los ancianos? Que soy un abusador, que le está quitando a esa pobre hermana, que hay que darle a ella, que le está quitando los centavitos que tiene. Pues eso fue lo que hizo Elías. Dijo, dame a mí primero, prepárame a mí primero. Ella dijo, yo solamente tengo un poco de harina para preparar comida para mí y mi hijo, para que no nos muramos de hambre. Era lo único que le quedaba. Y esa mujer tomó la comida de su hijo y se la dio al profeta. La comida de ella y se la dio al profeta. Dice la Biblia que no escaseó ni el aceite ni la harina. Esa mujer metía la mano en la tinaja y seguía sacando harina. Metía la mano en la tinaja y seguía sacando harina. Pero con eso no pasó así. Bueno, lea el libro de Mateo y de Juan capítulo 6, cuando Cristo le dijo, vamos a orar por los alimentos. Metían la mano en la canasta y sacaban peces y pan. Metían la mano en la canasta y sacaban peces y pan. Y metían la mano en la canasta y sacaban peces y pan. Hay gente, y muchos de ustedes aquí, que meten la mano en la canasta y sacan culebra y lo muerden. Y meten la mano y sacan culebra. Hay otros que meten la mano y sacan pan. Pero hay otros que meten la mano y sacan culebra. Sacan culebra, están envenenados de la culebra. ¿Sí? Y tú le hablas y tienes los ojos así como mirados.
porque es que están envenenados, lo picó una serpiente. Y no importa cómo tú le explicas la Biblia, y vuelve y mete la mano y otra serpiente. La única forma que va a pasar así es cuando tú te metes la mano en tu propio bolsillo y saque, entonces así mata a la serpiente, porque matará al devorador, matará al diablo, matará al enemigo, y Dios te escuchará, y Dios te prosperará, y tú avanzarás en todo lo que emprenda para Dios. Yo tengo miles de testimonios. Cuando nosotros íbamos a comenzar la radio, que yo llamaba al ingeniero y todos los equipos que había que comprar eran $96,000. Yo me agarré la cabeza y yo dije, ¿dónde yo voy a conseguir $96,000? Y el FCC me dijo, tiene 18 meses para que construya la radio. Si en 18 meses no me manda la radio construida, pierde la licencia. Yo decía, Dios mío, ¿dónde yo consigo? En esa semana, cuando nos dan la radio a nosotros en el 2004, yo me había comprado una Yukon por $55,000. Estoy en una reunión de pastores y un pastor se monta en el carro y me dice, oye Andrés, siento algo especial en este carro, ¿verdad? Me dice, mira, me siento como que estoy en una alfombra mágica aquí adentro. Yo no sé qué es lo que pasa con este carro. Yo le dije, mira, yo tengo un problema. Yo tengo que reunir $96,000 y yo te vendo este carro. Yo tengo 3 meses que lo saqué. Ahora yo te lo voy a vender en lo mismo que yo lo compré, en $55,000. Y él me da la mano y me dice, trato hecho. En 2 días te llamo. A los 2 días me llama del banco, un Banco América que está en la Pico y por ahí por la Pico, Los Ángeles, y yo voy al banco con él. Y se sienta la consejera del banco con él. Y le dice, tú vas a comprar este carro. Es usado. Tú vas a pagar 15% de interés anual a ese precio. Yo te voy a mandar a un dealer. Tú vas a comprar el mismo carro. Lo vas a comprar en el año del dealer y te voy a dar 1% de interés. ¿Sabes lo que ese pastor le dijo? Cállese la boca, que Jehová me dijo que compre este. Ay, no dije. Y yo me quedé mirándolo. Y me dijo, Andrés, ¿tú no me crees? Digo, sí, yo te creo. Él no sabía que yo iba a construir la radio. Y sí, yo te creo. Me dice, pues Jehová que me dijo que te compre ese carro. Y después me dijo, yo no sé por qué. Ahí yo le di el testimonio. Oye, ¿verdad que Dios es grande? Le dije, déjame decirte por qué. Bueno, pero no queda la cosa ahí. Yo vengo y agarro el dinero, empiezo entonces a recolectar otro dinero por todos los sitios y mando a los ingenieros, traigo los equipos y empiezo a comprar equipo y armo la radio. No tenía carro. Dios me abrió una puerta, conseguí dinero para un carro, conseguí $16,000. Dije, voy a comprar un carro. Voy y compro una Caravan. Y en la negociación me dice, no, que fiado, que no te lo doy cash. Comencé a las 8 de la mañana y terminé a las 9 de la noche hasta que cerró el día. Me daban sándwich, me daban comida, me mandaron con el otro jefe. Tú sabes cómo ellos hacen, usted va a comprar un carro. Lo mandan con uno y si usted no puede, mandan con otro. Y después viene el jefe y te hace los números. Digo, no me hagan los números, pero los números yo me los sé. Lo que yo te puedo pagar son 11,000 por eso cash. No, que por último me dijo, si lo toma crédito, sí. Digo, ¿cuánto es el por ciento? 18%. ¿Cuánto lo puedo pagar? Después de 30 días lo puede pagar. Ah, pues está bien, ¿dónde firmo? Déjame ver la eléctrica chiquita, búscame una lupa para verla. Y veo, dice, sí, en este contrato, después de 30 días, usted puede pagar todo y no tiene que pagar interés. Ok, solamente pagué interés por un mes. A los 30 días fui cash y le dije, mira, vengo a comprar, a pagar. Pero me dice el vendedor, pero mira, tú tenías que... No, yo te dije 30 días, aquí dice el papel 30 días. Entonces yo te dije cash, yo no quiero. Vengo yo con mi Caravan y me parqueo ahí, una van Dodge Caravan. Y hay un hermano en la puerta. Y me dice, pastor, ¿y dónde está la Yukon? Digo, no la vendí porque necesitaba la radio. ¿Sabes lo que me dijo? Yo me voy de esta iglesia hoy mismo. Ajá. ¿Y por qué? Porque usted no es un hombre de fe. Usted tenía que conseguir el dinero y mantenerse con su carro, porque usted no tiene fe. Digo, hermano, a mí lo que me interesa es predicar a Cristo. ¿Tú crees que este carro que yo tengo, esta caravana, es feo? Dice, es que usted es un apóstol.
Y tú no puedes andar en un carro así. Ajá. Lo que pasa es que yo no tengo esos espíritus, hermano. Y yo me voy a quedar con ese caraván. ¿Tú sabes cuánta milla me metí yo a ese caraván? 586,000 millas y nunca le cambié el motor. Y después la vendí por $6,000. Y el que me lo compró me dijo a mí: aquí hay un milagro de Dios, porque esos motores no aguantan eso. Digo, claro, porque cuando la bendición está contigo y cuando tú le das a Dios, Dios te resuelve todo lo que sea. Ahí no quedó la historia. Ahí no quedó la historia. ¿Dónde está José? Aquí está. Ponte en pie. Mire, ese el hijo mío mayor es. Siéntate ya. Igualito a su papá. Claro, pues si parece a otro tengo un problema, pero es igualito a su papá. Entonces, él me sale, se va a La Vega, se pone rebelde y dice que se case en La Vega. Y me dice: no, papi, yo me casé. Bueno, papá, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un neón, que es el carro que tengo. Eso es lo que te voy a dar a ti de regalo y de herencia. ¿Te ves? Y le dice un neón y me quedé a pie otra vez. Ah, bien. Y se va él en su neón. Él contento con su neón porque estaba bien, como quiera. El carro estaba bien. Neón. Viene un amigo. Y estamos en una reunión y me dice: Andrés, tenemos que ir a un lugar para una reunión. Digo: mira, hay un carro que tiene Lorena, tengo que hablar con ella. Si ella no está ocupada, yo voy. Me dice: ¿tú no tienes carro? Digo: no, ya yo lo di de herencia. En vida, mira, yo le di de herencia al hijo mío en vida. Ese está en TikTok, está como el hijo pródigo. Porque en vida le di de herencia. Digo: no, ya yo se lo di de herencia a mi hijo. Sí. Me dice: ¿tú te sientes mal si yo te llevo un carro? Digo: no, si tú me traes un carro yo no me siento bien. Aunque sea un B210. ¿Se acuerdan de los B210? ¿Lo das un B210? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén, unos B210 que aguantaron mucho. Entonces, la gente adulta como nosotros, que sabemos de esos carros, los jóvenes no saben de eso. Cuando ese hombre se acerca en 2 semanas a mi casa con un Mercedes C55, y le digo yo a él: te hago una pregunta, ¿y es verdad que tú me vas a regalar ese carro a mí? Y me dice: sí. ¿Y cuánto vale ese carro? Me dice: $135,000. ¿Y tú me vas a regalar ese carro a mí? Tú me estás metiendo en problemas regalándome un carro a mí así. Yo le voy a contar esto. ¿Usted sabe cuántas veces yo he traído ese carro a esta iglesia? 15 veces. Lo estoy trayendo ahora porque no hay más carro. ¿Sabe cuántas millas tiene ese carro? Yo tengo con ese carro 12 años. 37,000 millas. C55. Es un carro de apóstol y yo no soy apóstol. Y yo no lo puedo vender porque ese tipo me lo regaló. Y me da tanta vergüenza, me dio tanta vergüenza venderlo porque podía pensar que lo estaba despreciando. Casi no he usado el carro, porque a mí no me interesa eso. Pero ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Lo que yo vengo dejando es el testimonio que le estoy diciendo. Dios me lo está dando 3 veces más. ¿Me están entendiendo? O sea que Dios no se ha olvidado de mí. Eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿por qué lo he traído del carro? Si hay gente en esta iglesia que no cree en el diezmo, me ven en un carro de 135,000, no me ponen una pistola en la cabeza. ¿Me está entendiendo? Por eso que no puedo traer, porque hay gente que no puede aguantar eso. Ay, Dios mío, el pastor tiene un carro de $135,000 y yo tengo que traer el diezmo. Ay, no. Pero ellos no saben que fue que me lo regalaron. Y que ni aunque fuera regalado, ni siquiera lo uso. Porque no es algo que me interesa a mí. Y yo así que me calcomía la mano para venderlo, para comenzar iglesias por todas partes, pero no podía venderlo porque fue un regalo. Y si usted me regala a mí un pantalón o una corbata, yo vengo y se la vendo a Daniel, y usted se la vende a Daniel el domingo, ¿qué pasó? Al pastor no le gustó la corbata, lo vendo más. Eso no se hace, y por eso que mantiene ese carro, pero no lo usaba. Dios no se queda con nada de nadie. Lo que yo quiero decir, que lo que he entregado por allá, Dios por el otro lado me lo devuelve. Dios me lo da. Dios no se queda con tu dinero. Dios no se queda con tu ofrenda ni con tu diezmo. Y Dios empieza a abrir la puerta de ti de una manera tan grande y tan poderosa. El poderoso amor de Dios nunca falla, porque nosotros no somos justos. El que cierre el oído al clamor del pobre, él clamará y no será oído. La gente que no aprende a ser dadivoso vivirá en miseria el resto de su vida. Y yo voy a decir, no solamente de eso,
las enfermedades a veces, o las cosas que uno tiene que gastar tanto dinero en arreglo de cosas innecesariamente, porque Dios te protege, Dios te llena de gracia, Dios te ayuda de tal manera. Decía una hermana hoy en la reunión del consultorio: mire, yo no he dejado de llamar a mi Dios. Y hay gente que si yo conociera me dan dinero. Es que Dios que hace eso. Es Dios. Simplemente es Dios. Y yo no quiero que usted caiga bajo la maldición de Yahvé, porque es Dios el que maldice. No quiero que usted caiga en eso. Y se lo digo. Y que esa maldición se tienda a los hijos de 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 los hijos suyos. Usted va a morir y va a pasar como David. Que su hijo Salomón, como David dijo: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero cuando está hablando de justo, está hablando, no he visto dadivoso. Dadivoso, que aparece la palabra ahí, el emosune, en griego. No he visto gente que sea dadivosa y que tenga necesidad. Aleluya. El que da al pobre, presta a Jehová, y el bien que ha hecho se lo devolverá. Amén, amén. Eso es fe. Eso es palabra de Dios. Amén, amén. Dios te lo devolverá. Tiene que evitar el miedo y decir: voy a hacerlo, no importa. Y hay que acostumbrar a nuestros hijos a ser generosos, a que aprendan a dar, a que sean generosos, a que den, a que en mi país sucedió cuando yo era pequeño, ya no lo volví a ver más. ¿Sabe lo que se hacía? A mí me mandaban a llevar un plato de comida a 3 vecinos más cercanos cuando se cocinaba en mi casa. Yo me acuerdo que llegaba al primer vecino y el vecino, entonces yo me sentaba y esperaba que me diera un plato para llevarlo para atrás. Y a veces cuando no había, me decía: no, Andrés, no hay. Ok, me iba. Iba a la casa y buscaba el otro plato y le llevaba al otro vecino. Yo no entendía por qué esa gente hacía esa costumbre, lo entendí después que crecí. Lo que pasa era que ellos compartían un plato de comida por si acaso había un día que uno no tuviera para cocinar, por lo menos tenía un plato de comida, aunque sea para sus hijos. Entonces cuando yo me quedaba en muchos sitios, sí, yo me esperaba que me diera el otro plato, porque era así. Y me decían: no cocinamos hoy, todavía me faltó el carbón, o me faltó algo. Y a veces la gente le daba vergüenza. Si yo iba a la casa, me decían: no, la señora Dulce no trajo, no mandó. Ok, entonces cuando ya yo decía que la señora Dulce no mandó, entonces en mi casa preparaban harina, le preparaban aceite, le preparaban arroz, le preparaban arenque, que era seco, o bacalao, y se lo llevaba yo otra vez para allá. Tengan, o plátano. Aquí le mandaron en mi casa. Entonces ya se sabía que al no mandar era porque no tenían. Eso era el mandar. Ya eso no se hace en la República Dominicana. No lo he visto más. Pero yo me acuerdo que eso se hacía. En la iglesia, nosotros tenemos que ver la necesidad del hermano. Nosotros venimos a la iglesia y nos sentamos, se acaba el culto, nos vamos, diezmamos a veces damos miseria a Dios. El pastor pide tanto, déjame ayudarlo, está bien, se calle la boca. Y hacen cosas así. Así no es. Cuando usted se reúne con un hermano, no tiene que averiguar su condición, ni ser un investigador, pero usted se tiene que estar dando cuenta, hermano, si tiene necesidad, o acercarse y decirle de frente: oye, hermana, discúlpame, pero ¿qué tú haces el día lunes, después de las 7 de la noche? Oh, no, si te voy a pasar a buscar. Y llévese a Nordstrom y cómprele un vestido, porque la pobre viene con el mismo vestido todos los domingos. ¿Aló? Pero sí pachinear así. Ese paga no se quita ese vestido, parece el único que tiene. Cállese la boca y vaya y compre un vestido. Eso es lo que hay que hacer. Cuando yo llegué a Toronto, yo tenía un solo saquito, era un burger. Todavía tengo una foto ahí que no quiero ni botar esa foto. Y yo iba todos los domingos por 6 meses con el mismo saquito, que yo no tenía dinero, era el mismo saquito que tenía. Y había un hermano que siempre que voy a Toronto lo hago en público y le agradezco en público. Cárdenas. Quizá me está viendo Cárdenas. Y Cárdenas un día me ve que ya yo voy 6 meses con el mismo trajecito. Pues lo teníamos el mismo trajecito. Pero hubo un hermano que me dijo: mira, Moreno, me dijo, tú sabes que yo tengo en mi casa una ropa que yo me voy a deshacer de ella y la quiero botar. Y para no botarla, digo: mire, ¿usted cree que yo no estoy recogiendo basura? ¿Usted qué es lo que usted cree?
Así mismo lo paré. Y usted me va a dar basura a mí. Yo no te recojo basura a nadie. No, pero como tú acabas de llegar, nada más tienes el mismo saquito. Me quedo con el mismo saquito, pero no basura. Y tú me quieres dar basura. A mí no me des basura, porque yo no se lo recibo a nadie. Y Cárdenas un día me dice, ecuatoriano, mire mi ñaño, de Quito, mire mi ñaño, yo tengo en mi corazón mi ñaño. Él lloraba mucho, llora todavía. Yo quiero llevarte mi ñaño a una tienda, mi ñaño. Ay, ¿usted quiere? Emma, yo voy a llevar a Easton Center, la tienda más cara. Y el ñaño me lleva y me dice, escoja 3 sacos, mi ñaño, pantaloncillo, media, mi ñaño, escoja camisa, corbata, mi ñaño. Oye, yo por poco consigo novia, más. Bueno, sí conseguí novia, Lorena. De esa ropa conseguí novia yo. Me vistió, me compró ropa nuevecita, ñaño. Y cuando yo llego a la iglesia ya con otro traje, ya se me quedan mirando la gente. Oye, Andrés está progresando, ¿no? Tranquilo, tranquilo. El ñaño fue que me vistió. Oh, el ñaño te vistió. Mire, ñaño, no diga eso, ñaño, que para la gloria de Dios. Sí, pero yo tengo que reconocer, ñaño, que fuiste tú. No importa. No eres tú que lo estás diciendo, soy yo. Entonces yo regué en toda la iglesia lo que hizo el ñaño. Cuando yo regué eso, vino un hermano y se compró una casa. Yo no era pastor, yo era miembro de la iglesia. Me dice, Andrés, cuando yo cumplí 22 años, en mi casa te vamos a hacer el cumpleaños. Ajá. Sí, porque yo veo que tú no tienes familia, yo sé que tú estás de cumpleaños, pero te queremos invitar y vamos a invitar a la iglesia. Lo que pasa es que ese se había comprado una casa y quería mostrar su casa a todos los hermanos, que tenía una casa nueva y que era bonita y que... Yo me di cuenta y yo le dije, mira, yo sé que tú quieres mostrar tu casa porque tú a mí no me va a dar, no me está haciendo... No, pero la gente te va a llevar regalos, que sea en mi casa. Bueno, está bien. Hicimos el cumpleaños en la casa. Cuando ya me preparan el pastel, dice, bueno, para que vean mi casa, dice la mayoría de la gente. No, yo vine al cumpleaños de Andrés, Dios te bendiga, yo me voy. La gente se le fue. Nosotros tenemos que hacer las cosas no con interés ni por intención, sino por amor y de corazón. Ayudar a la gente, darle al necesitado, ser ofrendante. Y nosotros en la iglesia tenemos que aprender a ser generosos. Miren, cuando yo vine a Clases de California en el año 1997, voy a decir esto y es muy triste. Escuchen esto. El jefe de California me estaba pagando a mí un salario para pastorear la iglesia hispana. Y en la primera reunión me dijeron a mí, yo venía de Canadá, ¿cómo va a ser, me dijeron a mí, que la iglesia que tú vas a pastorear va a poder pagar tu salario? Digo, sí, porque la iglesia es fiel. Y los hermanos de la iglesia me van a pagar mi salario. Oigan esto, ¿saben lo que me dijeron? La Catedral de Cristal, el pastor de la Catedral de Cristal y la Catedral de Cristal tiene 3,000 miembros hispanos y no reúnen para pagarle el salario al pastor. Porque todavía el doctor Schuller paga el salario del pastor hispano. Entonces tú me vas a decir a mí que con 200 personas esa gente te va a pagar tu salario. Yo le dije, bueno, vamos a ver cuál será la diferencia entonces. Es algo que you have to try, and let's try. Yo me puse a pensar, esto es imposible. Bueno, comenzamos a pastorear a 5 años de contrato. A los 3 años me llegó el cheque. Le puse el boy y se lo devolví. Y yo le dije, no, los mojados, los mexicanos, los ilegales, salvadoreños, hondureños de Latinoamérica, que son mojados, que cortan grama, que trabajan en factoría, me están manteniendo. Eso fue un escándalo de clase. Eso es imposible, Andrés. Eso es imposible, eso no puede ser. ¿Cómo puede ser que yo pueda? Porque son gente que aman a Dios y son gente que quieren a Dios. Y ese es el testimonio. Dios es Dios. Dios es Dios. Mire, nosotros estamos aquí. Dios nos dio este edificio. Pero a mí me botaron de 2 edificios primero para la calle. Y Dios, que me ama y que lo ama a usted, nos trajo aquí. Y todo lo que nosotros vemos aquí, excepto los equipos, lo encontramos, inclusive la silla. Que estamos esperando cambiar la silla cuando nos mudemos, que viene silla nueva, viene todo nuevo, cara nueva y todo. Amén. Aleluya. Lo único que no viene mujer nueva, así que tenga cuidado con usted. Porque después se puede decir, el pastor dijo que viene todo nuevo, yo voy a cambiar a mi mujer. No.
Usted quédese con su mujer vieja. Pero yo no estoy diciendo que su mujer es vieja, no me malinterprete. Que se quede con su mujer vieja, quiero decir, el tiempo que usted tiene con su mujer. Sí, porque siempre la gente piensa todo lo malo y la mujer es mala. Así que, en el nombre del Señor, ese es el evangelio que queremos predicar. Vamos a tener nuestro diezmos y ofrenda ahora mismo. Y yo quiero que usted lo haga sin dejar de hacer lo otro. Diezmar con conciencia. Y hágalo para que nuestra comunidad y se pueda mostrar que los hispanos podemos. Cada vez que vamos a una iglesia de un hispano es rentada, es prestada. Y si somos dueños está siempre cayéndose en pedazos. Porque nunca hay dinero, porque la gente no toma esa responsabilidad. Y usted no puede decir, es que nosotros somos pobres, eso es mentira. Al usted decir todas esas palabras, usted está haciendo a Dios mentiroso y Dios no es mentiroso. Nosotros somos ricos en Dios. ¿Cuántos son ricos en Dios? Y no falte de diezmar, no importa lo que le venga, cumpla. Y quiero dar este reporte. El 20% de los miembros de esta iglesia que soportan esta iglesia son muy pocas personas. ¿Dónde están nosotros? Es triste. Es triste. Y eso me preocupa. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, bendice tus diezmos y ofrendas. Sigue supliendo la necesidad de tu pueblo. Sigue dando en abundancia, Señor. Padre, tú sabes que Satanás viene y usa diferentes medios para destruirnos, para acabar con nuestra finanza. Pero no permita, Señor, en esta iglesia, sino que tu pueblo, Señor, valore en fe la decisión que debe de tomar. No tiene que vender su carro, ni sus casas, ni venir, Señor, con dinero de sobremanera. Solamente con el 10% es suficiente. Al entender a tu pueblo que no es la cantidad de la ofrenda, que aunque es poca ofrenda, yo no sé cómo, pero tú le ensanchas, es cumplir contigo y con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pase al frente.